Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Exactamente las 14 horas 2 de la tarde en punto. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Con mucho gusto estamos ya saludándoles en esta la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. Qué rápido, señor Soriano, se llega la segunda emisión para seguirles informando a todos nuestros radioescuchas, muy al estilo de este espacio de lo que acontece en Zacatecas, México y el mundo. Les saludamos como siempre en la parte técnica, Paco Soriano, en todo lo operativo, técnico, iluminación, switcher, continuidad y demás del canal 30.1 de Telecer, que en este momento se enlaza ya, está Ricardo Suárez del Real. Agradecemos desde luego, como siempre, como cada tarde, a quien se encarga del enlace allá en la frecuencia 95.1 FM Cascán en Jalpa. Y este servidor de usted, Gustavo Goitia, le invita ya para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 en esta hora que casi no nos dura, pero bueno, haremos lo posible por avanzar. 23 grados es la temperatura en estos momentos, un martes ya 13 de abril del año 2021 con calorcito en la capital zacatecana. No hay presencia de nubes, o sea, sí hay, pero no como se había pronosticado desde las primeras horas del día. Se limpió prácticamente el cielo zacatecano y por ende es que el calor que sentimos a esta hora es un poquito más intenso. 23 grados pues, día soleado, la mínima de hoy, le damos el dato, se quedó en los 10 grados. Esperamos para lo que resta de este día martes, 27 grados de temperatura. Fíjese nada más. Qué día tan caluroso, ¿no? La sensación térmica en 23 grados. La humedad en el 8%, la visibilidad sin límites, el viento en 29 kilómetros por hora. El punto de condensación en menos 13 grados, el índice de los rayos ultravioleta pues en grado extremo, ya lo sabe usted muy bien. El sol este día se estará ocultando cuando den las 8:10. Para el día de mañana miércoles, ya mitad de semana, que además llegó la mitad de la semana bien rápido. En las primeras horas del día tendremos 16 grados hasta más o menos las 12 del mediodía. Después de esa hora llegaremos hasta 25 grados al filo de las 14 horas 2 de la tarde. Sí habrá presencia de sol, pero también en las primeras horas presencia de nubosidad. Otra vez mañana, al filo de esta hora, no habrá presencia de nubes. Así estará la condición del clima para nuestro querido Zacatecas. Estas son las vías de contacto para con este programa. Ya lo sabe, las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y, desde luego, que nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y como siempre después de las líneas telefónicas, tenemos la dirección electrónica ya
las va a ver usted en sus pantallas, las líneas telefónicas y el centro de mensajes. Las líneas telefónicas 92-261-57 y 92-29-96-5. La dirección electrónica sinpelos965 @yahoo.com.mx, y se lo hemos dicho, nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video, y nos diga lo que pasa en su entorno. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande usted quejando. A propósito de los mensajes que nos hacen llegar aquí a nuestro programa desde hace varios días, hoy por la mañana sucedió pues prácticamente lo mismo a propósito de la información que se dio a conocer el día de ayer en la conferencia de prensa de todos los lunes, donde se da el detalle de la información del comportamiento de la pandemia aquí en Zacatecas y se anunciara el arribo de más vacunas para Zacatecas, después de que el gobernador tuviera pues una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde se estimaba en los próximos días mandar más de 43,000 vacunas. Bueno, la gente al escuchar esta información dice, pues seguramente ya va a haber vacunas para los que ya tenemos la primera dosis, y la pregunta constante ha sido cuándo se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años y más que radican en el municipio de Zacatecas y en el municipio de Guadalupe. Decirles, porque si además nos lo confirmó esta mañana y ayer el doctor Gerardo López Longoria, todavía no hay fecha, pero se está estimando que de un próximo lote de vacuna que llegue a Zacatecas, si llega con oportunidad, se estaría programando para el próximo fin de semana, el próximo viernes, de darse las condiciones. Repetimos, desde que se envíen más vacunas a Zacatecas, y entonces podría hacerse esta segunda o la aplicación de esta vacuna en segunda dosis viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues estar muy al pendientes, ¿verdad?, de que se siga haciendo llegar efectivamente vacuna a territorio zacatecano, porque la vacuna que llegó a Zacatecas es para continuar con la aplicación de la vacuna en la primera dosis a los adultos mayores de otros municipios de la entidad zacatecana, que desde que se inició con la campaña nacional de vacunación no les había llegado. Todavía no estamos muy bien en esta vertiente, discúlpeme que se lo diga tal cual, porque no ha llegado incluso ni vacuna para seguir vacunando a el personal médico que está en la primera línea de atención contra el COVID en los centros hospitalarios. Y no ha llegado tampoco la vacuna, ya se lo hemos dicho esto en reiteradas ocasiones, para quienes como médicos ya fueron vacunados con la primera dosis y les está faltando la segunda dosis. ¿Cuál está siendo la angustia y la preocupación? Bueno, que el tiempo está transcurriendo, ¿sí? Y se nos había dado una fecha para la aplicación de la segunda dosis, pero también se nos había dicho que la segunda dosis tendría que ser en los próximos 40 o 45 días. En muchos de los casos, ¿sí?, ya han pasado estos días, y entonces a quienes ya se les aplicó la primera dosis, pues están angustiados y preguntando qué va a pasar. Lo que está sucediendo, vamos, con la primera aplicación, y que luego es un complemento de la segunda, no se perderá, surtirá el mismo efecto. El doctor Gerardo López Longoria nos ha dicho que no, que todavía hay chance, pues, ¿sí?, que no se va a tener ningún problema. Sobre todo lo que nos dicen es porque estos tiempos, ¿sí?, se están de alguna manera modificando, porque no están llegando
las vacunas con toda oportunidad a nuestro país. Entonces calma y como luego se dice, ¿no? Y nos amanecemos. ¿Qué quisiéramos, de veras? ¿Sí? Que ya todos estuviéramos vacunados. Pero no es posible. 2 de la tarde con 11 minutos. 2 de la tarde con 11 minutos. Bueno, después de este comentario, saludos a todos los que están en sus centros de trabajo, como siempre lo hacemos. A quienes ya salieron y van en trayecto rumbo a sus casas, pues les pedimos manejar con mucha precaución. A todos los que nos sintonizan en los diferentes mercados de Zacatecas, de Guadalupe y de otros municipios, les agradecemos la escucha, y a quienes, como trabajadores de alguna oficina de los gobiernos municipales, el estatal o delegaciones del gobierno federal nos escuchan, también les agradecemos. Pues vamos a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano en este primer segmento de información de orden nacional que le presentamos a inicios de nuestro programa. Y es que el caso macedonio sigue dando de qué hablar, pues ya había amenazado, ¿no? Con sabe que tantas cosas al propio INE y al titular del INE de ir hasta su casa. Pues, ¿qué anda haciendo en la casa de él si él representa a una institución, a una instancia, les guste o no? Pero esto no es otra cosa, en mi opinión, más que no estar bien de la cabeza, ¿sí? O sea, que me disculpe, pero la determinación que tomó la autoridad es porque es una autoridad. No lo hizo en base a un daño de manera directa o por afectar de manera directa a alguien. Se cometieron errores que hoy además ya se reconocen, ¿eh? Hoy se reconoce por parte de él y de Morena que sí hubo actividades de campaña. Entonces no presentaron los informes y ese fue el motivo. Claro, para muchos pudiera parecer muy exagerado el castigo, a lo mejor sí, pero a final de cuentas es, repito, una instancia que se encarga de aplicar la ley. Vamos justamente a la información de orden nacional y que va en este y otros sentidos. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Tarde con 12 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a Félix Salgado Macedonio a luchar contra el fraude electoral de manera pacífica, pero enfatizó que se debe dejar al pueblo de Guerrero a elegir libremente al próximo gobernador. Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia, y ya estaba cayendo en actos, si no de violencia, sí de alguna manera de provocación. Todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos nos han dañado, y lo peor, han dañado al país, porque han avalado fraudes electorales y la respuesta ha sido pacífica. Yo siento que el derecho a defender la democracia debe darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica. Esto no está en la ley, pero yo lo digo sin pelos en la lengua y sin compromisos de por medio. Él no ha dañado al país al grado de negarle los medicamentos a los niños con cáncer, por ejemplo. Es que hay que reflexionar en todo, ¿eh? Yo nada más pongo ese punto en el renglón. Bueno, reconoció que las declaraciones de Salgado Macedonio acerca de que si no aparece en la boleta electoral no habrá elecciones en Guerrero, pues ¿quién es él? ¿Quién es él para que determine esta situación? Es simple y sencillamente un aspirante a una candidatura. No, lo dudamos, a lo mejor el más popular y el que encabeza las encuestas, pero nada más, ¿eh? No hay que confundir. Así como las amenazas de buscar la casa, ojo, de los consejeros electorales que votaron en contra de validar su candidatura. Sí, fíjense nada más, a ese grado estaban ya llegando. Crispa en el ambiente electoral, claro que sí, aunque afirmó no justificarlo, lo comparó a lo que vivió con el desafuero. Tampoco son cuestiones semejantes. Bueno,
A esas declaraciones, o dijo el presidente, esas declaraciones crispan el ambiente electoral, pero también crispan los que hacen fraude. No estoy justificando, nada más porque no se ve el asunto de manera integral. No solo una parte, porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo están mal, no se debe eso de presentar, y que los fraudes o querer impedir por consigna que no participe un candidato no es malo, por no dejar al pueblo que decida. Lo que pasa es que hay una acusación, claro, que no ha tenido mayor avance ante otra instancia, pero hay un antecedente ahí, que también luego no ha avanzado lo que está originando el problema, tal vez, no estoy asegurando, por tratarse de quién se trata. Porque esto, si así sucedió, el que esté acusado de, nosotros vamos a decirlo así, de presunta violación, y entonces si no se le hace justicia a la persona afectada, ¿cómo es que el candidato sí exige justicia, sí exige sus derechos, y la persona que tiempo atrás fue afectada en sus derechos o hasta en su integridad no puede exigir lo mismo? ¿Por qué? Eso es lo que hace la diferencia. Pero eso es lo que va hasta el momento. Y bueno, ¿cómo le hizo este llamado el presidente? Pues Félix Salgado Macedonio, como vil corderito, ¿verdad? Pues reflexiona, recula y entonces se retracta un poco de lo que había lanzado hace unos días como amenazas, porque a final de cuentas no es eso, ¿no? Repetimos, ante la instancia puede hacer todo lo que quiera, en una manifestación que no violente los derechos de nadie. Si lo que está reclamando es un derecho, lo que tiene que comenzar haciendo al momento de manifestarse es sin violentar los derechos de los demás. Pero es un nuevo escándalo que está en el entorno nacional de este proceso electoral nacional, a final de cuentas, donde se eligen gubernaturas en 15 estados de la República. 2 de la tarde con 17 minutos, Ante esto, pues, como le venimos platicando, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutirá la tarde del día de hoy un proyecto en el que se mantiene, la negativa para autorizar las candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero y Raúl Moreno Orozco para el gobierno de Michoacán. Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio con la cancelación del registro en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero. Se expone así en el proyecto, lo que quiere decir que ellos se mantienen muy en su determinación de ya hace algunos días y que aquí se lo informamos en su momento. Que no por estar haciendo estas movilizaciones o amenazar o decir esto o hacer aquello, tienen que doblar las manos las instancias, porque repetimos, entonces, ¿para qué están? No están pregonando ellos que nada por encima de la ley. Entonces, respetemos. De ser aprobado por mayoría, Morena contará con 48 horas. De ser aprobado por mayoría, Morena contará con 48 horas para hacer la restitución de las candidaturas, es decir, poner otros candidatos. El proyecto está elaborado de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismo judicial que devolvió el tema justamente a el Instituto Nacional Electoral. A ver qué se determina. Esto será en unas horas más. Sí, la situación está complicándose porque hay ejercicios, sí, de presión francamente fuertes, pero no debe de ser la presión la que prevalezca.
2 de la tarde con 20 minutos, 2 de la tarde con 20 minutos, el tiempo correcto. Le agradecemos que siga usted aquí con nosotros en la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. En la información de orden internacional, le informo que las principales autoridades sanitarias de los Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de lo que es el laboratorio Johnson & Johnson, por precaución, mientras se investiga si produce coágulos de sangre. Así lo dijeron este día las autoridades de los Estados Unidos. Otra vacuna que también está en lo que es el ambiente de esta pandemia, de que produce o provoca coágulos con los cuales pues la gente puede perder la vida, ¿sí? Porque luego puede padecer un preinfarto o hasta un infarto. O si eso le llega al cerebro, ¿qué puede suceder, señor Soriano? Pues hasta algo que tiene que ver con una posible parálisis, entre otras cosas, y por eso Estados Unidos está poniéndole freno. Bueno, la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están valorando la importancia potencial de 6 casos reportados de coágulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron ya la inyección. Hay que tener mucho cuidado. Así lo informaron, pues, le repito, las autoridades este día, y se están tomando todas las precauciones, y una de ellas pues es suspender de manera temporal. El regulador informó que hasta el lunes, o sea ayer, se habían administrado más de 6.8 millones de dosis de esta vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Hasta aquí la información de orden nacional. Nada más dentro de esta conclusión de este segmento, pues por lo que le hemos platicado que ha sucedido, de que hay luego jeringas sin vacuna o llenas de puro aire, pues ya se están tomando también medidas, ya se están llevando a cabo procesos de filmación incluso en el momento en que se aplica la vacuna, para evitar pues este tipo de situaciones. Y qué bueno, como luego se dice, ¿no? Más seguro, más marrado. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque estamos tratando de conectar ya un enlace telefónico con la candidata del PRI, del Partido Acción Nacional y del PRD a la gubernatura de Zacatecas. Es la senadora con licencia, Claudia Edith Anaya Mota, quien tiene una larga trayectoria, quien tiene ya experiencia y quien se ha preparado justamente para esto, y ya hemos platicado con ella en esta vertiente, pero hoy lo vamos a hacer justamente en la emisión vespertina. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1, XHZAE, TDT,
Desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Hace casi 3 años, nuestro movimiento triunfó en nuestro país y dio paso a la cuarta transformación. Pero en Zacatecas, en 2 ocasiones, la guerra sucia, la infamia, la descalificación han impedido la verdadera democracia. Pero muy pronto, llegará a Zacatecas la cuarta transformación. David Monreal, gobernador. Vota Partido del Trabajo. La pandemia que aún nos azota ha sido un duro golpe para la economía. Debemos aprovechar nuestro potencial agrícola, minero, ganadero y turístico. Trabajando en equipo podemos dar a Zacatecas la prosperidad para todas las personas. Lo haremos impulsando la infraestructura pendiente, poniendo la innovación al servicio de la producción y convocando a un gran pacto económico por Zacatecas. Llegó la hora del progreso. Llegó la hora de Zacatecas. Claudia Anaya, gobernadora, PRD. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. La noticia no espera, la información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER. Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos.
Estas son Elecciones 2021. Ser Informativo Zacatecas. Dos de la tarde con 28 minutos, 2 de la tarde con 28 minutos. Agradecemos que la senadora con licencia Claudia Edith Anaya Mota, candidata al gobierno de Zacatecas por la coalición Va por México y Va por Zacatecas, conformada por 3 partidos, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, el Partido Acción Nacional y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la postularon en esta alianza. Y anda ella pues muy activa, muy movida, ha andado de hecho en varios lugares, y justamente vamos a platicar con ella para que en unos minutos pues nos diga qué ha hecho en estos primeros días de campaña. ¿Cómo está, candidata? Buenas tardes. Hola, Gustavo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludos desde Jalpita la Bella. Ándele, anda por allá, le encargo unas pitayas, candidata. Acabo de coger unas, Gustavo, pero te llevo porque ahorita acabamos de inaugurar formalmente la temporada de la pitaya, ya sabes, sí. Aquí se acaban rápido, pero sí. Que voy a procurar llevarte. Oiga, ahí le va, nada más que no sea promesa de campaña, candidata. No, Gustavo, ya ahorita voy por ellas para dejártelas hoy en la tarde que regrese. Bueno, ahí se las encargo. Solamente he tenido la oportunidad, y hace muchos años, de probar las pitayas de Jalpa, ¿eh? Te falta pasearte, Gustavo, sí, una vez sí, que me debes acompañar a las giras. Pues sí, no me invita, candidata. También dime un sábado o domingo que estés disponible, paso por ti y nos vamos a darle en la sillita, al ron. Bueno, oiga, pues que han dado muy activa, ¿no? Aquí, allá y acullá, dicen. Pues mira, la verdad, Gustavo, es que desde siempre me ha gustado recorrer los municipios para ver las problemáticas y sobre todo para ofertarles soluciones. Siempre desde que inicié mi carrera en el servicio público, pues la inicié precisamente en los municipios para acercarme a la población y para trabajar en equipo con los presidentes municipales e ir resolviendo cómo es que la gente tendría mejores condiciones de vida. Hoy, a 19 años de distancia, pues lo cierto es que nos hemos profesionalizado en la administración pública, hemos avanzado en la trayectoria, en conocimiento, en la posibilidad de tender puentes federales, internacionales, para que a Zacatecas le vaya bien, pero pues también tu amiga Claudia Anaya se ha profesionalizado en los estudios, porque los servidores públicos debemos ser los entes más capacitados y profesionalizados para servir a la gente. Sí. Actualmente estoy estudiando mi doctorado precisamente en administración pública porque me interesa que Zacatecas tenga buen destino y buen fin, y esto sea sustentado a través de la técnica y de la ciencia. También hice mi maestría en política pública, población y desarrollo por lo mismo, porque estoy convencida de que si sabemos leer los indicadores, de que si sabemos hacer estudios poblacionales, sin duda el diseño de la política pública será efectiva para sacar a la gente de su rezago. Bien. A ver, candidata Claudia Edith Anaya Mota, con esta especialización que usted está estudiando en materia pues de administración, ¿cómo sacarle jugo, por ejemplo, para las actividades del campo que por muchas razones, senadora con licencia, pues ha estado como estancado, ¿no? Y rezagado, ya muy aparte de hacerle a los productos el valor agregado, por ejemplo, ya cómo generar algo mucho más eficiente y mucho más efectivo hablando comercialmente, candidata? Mira, Gustavo, el tema es que, derivado de malas políticas públicas y malas decisiones, hoy estamos metidos en un problemón en el tema ganadero principalmente. No sé si sepas, pero se mantiene una clasificación de estatus sanitario animal y vegetal, y esta estatus es el que te permite, por ejemplo, exportar. Y bueno, sí, esto tiene que ver con la calidad de ganado, la genética de ganado, tiene que ver también con los presupuestos que destinas para la sanidad de inocuidad animal y vegetal, y la certificación a través de los barridos que se hacen para garantizar que el ganado esté libre de brucelosis y tuberculosis. Pues bueno, con la novedad que por el mal diseño de las políticas públicas que se han hecho en los últimos años en este país, nos acaban de levantar el estatus sanitario de exportación a Zacatecas y a Jalisco y a otras entidades federativas por el deterioro del ganado. Esto viene por muchas cosas. Una de ellas es un programa que se llamó Crédito Ganadero a la Palabra, que ya ni existe, en donde a los ganaderos, en vez de darles un subsidio para que pudieran comprar su semental, mejorar genéticamente las razas y tener producto de mayor calidad,
se les entregaba una vaca muchas veces enferma o un semental muchas veces enfermo o de mala calidad o que era incompatible con las razas de su ganado, y pues bueno, se fueron deteriorando la calidad del ganado en las regiones, en distintas regiones del país, porque este programa, además hay que decirlo, fue un programa nacional. Pues bueno, no solamente eso, sino que además aniquilan presupuestalmente el programa de sanidad animal y vegetal, es decir, todos estos certificadores que existían para levantar precisamente cuando se organiza la gente para los baños garrapaticidas o para los barrios sanitarios, se tienen que tener a los certificadores de que se realizó el proceso, de que va el aretado, de que el procedimiento fue en tiempo y forma. Pues bueno, ya no hay quien haga esos procedimientos, ya no hay quien pague los baños garrapaticidas. Tenemos un problemón, están ahorita ya en reuniones las asociaciones ganaderas de Jalisco, de Zacatecas, porque ya no nos van a permitir exportar. Y esto significa que la gente que le invierte a su ganado, a pesar de que sigue manejando los mismos costos para engordar, ya va a tener restricciones o limitaciones para la exportación. Entonces, muy complicada esta situación si no se resuelve de manera pronta y expedita, y esto tiene que ver con que regresen estos presupuestos que garanticen que el ganado mexicano sea inocuo. Y en mi gobierno también volveremos al programa del tianguis ganadero para darle un subsidio al productor y que ellos sean los que escojan el semental y que se trabaje en el mejoramiento del ganado para que de esa manera podamos recuperar nuevamente nuestro estatus de exportación. Es un problemón, esto acaba de suceder esta semana, en estos días. Créeme, ahorita que estoy en esta zona, que es una zona ganadera, ha sido una inconformidad que me han manifestado pues los agricultores, porque pues finalmente ellos le han invertido, ellos han cumplido con la parte que le corresponde y las malas políticas públicas los tienen metidos en un problemón. Pues a veces cuando queremos avanzar la administración pública y tomamos malas decisiones, lo que sucede es que retrocedemos. Y cuando retrocedemos hay que parar, hacer una reflexión de lo que está sucediendo con nuestro país y reorientar rumbo. Yo por eso los invito a defender el estado de Zacatecas, los invito a votar por la coalición, porque además no hay nadie que lo pueda todo. Tenemos que trabajar en equipo, necesitamos diputados federales que nos garanticen que nos estarán acompañando en los presupuestos de egresos de la federación. Necesitamos presidentes municipales responsables que nos ayuden en las organizaciones territoriales. Porque ¿qué es Zacatecas si no es la suma de esos 58 municipios y la gente que vive en cada una de sus comunidades? Por eso es que estamos trabajando en equipo en esta gran coalición que une al PRI, al PAN y al PRD por objetivos comunes, que es el bienestar social, porque queremos que se sigan fortaleciendo y defendiendo instituciones que creamos en equipo, como el Instituto Nacional Electoral, al que debemos garantizarle su seguimiento y debemos de garantizarle su fortalecimiento, pero también programas tan importantes como lo eran el Seguro Popular, que se crearon el PRI, el PAN y el PRD, que hoy día ya no existen, que ya no tenemos las medicinas en los centros de salud, que ya no se están haciendo operaciones de tercer nivel o de especialidad en Zacatecas como neurología, como cardiología, como trasplantología. Entonces, la verdad es que son muchos los retrocesos que hemos tenido en estos 2 años y tenemos que reflexionar para reorientar rumbo y para salvaguardar ciertas cosas que nuestro Estado todavía tiene. Sí, a ver, senadora, por esto que me dice que lo entiendo muy bien, muchas cosas se han dejado de hacer, no solamente en Zacatecas, sino a nivel del país, porque se quitaron efectivamente los presupuestos, la forma de convenir programas y demás. Pero este gobierno federal seguirá, y esa ha sido la estrategia que ha aplicado el gobierno federal hacia los estados y luego hacia los municipios. Lo que realmente nos dice usted para poder generar mejores escenarios, ¿es posible? Es decir, ¿hay forma de que vuelvan esos presupuestos cuando la primer consigna que se tiene del gobierno federal es haberlos quitado por, dicen, los escenarios de corrupción de esos programas, candidata? Bueno, lo que pasa es que a 3 años de esos supuestos escenarios de corrupción no tenemos a nadie con sentencia firme por un acto de corrupción. Entonces, pues si nada más vas a desacreditar todo, pero lo destruyes, no das una alternativa. La única alternativa que se dio cuando se cambió Seguro Popular por INSABI salió peor. Pues dime tú cómo funciona el INSABI, Gustavo. Un montón de gente llama a tu programa siempre pidiendo ayuda y cada vez deben de estar llamando más, porque antes por lo menos teníamos 500 claves medicinales garantizadas a través del catálogo Cauces. Ya ni siquiera eso. Antes hacíamos operaciones de segundo y tercer nivel mixto ahí en el Hospital General de Zacatecas. Ahora la reglamentación del INSABI nos lo prohíbe. Aunque tengamos a los especialistas, aunque tengamos neurólogo, aunque tengamos cardiólogo,
el INSABI no nos permite hacer operaciones de tercer nivel en Zacatecas. Y por eso en mi gobierno también tengo la propuesta de que hagamos un hospital de especialidades, porque ya tenemos allá el recurso humano. Sí se pueden hacer muchas cosas con el presupuesto propio, pero es limitado. Por eso también mi invitación es al trabajo en equipo para que elijan a los candidatos y candidatas a diputadas federales de la coalición PRI-PAN-PRD. Porque el PRI, el PAN y el PRD crearon muchos fondos, como el Fonregión o el 3x1, o también el Fondo Minero, que nos ayudaba mucho a Zacatecas a tener presupuestos extraordinarios. Hoy día no existen. Y como yo te lo decía, nadie lo puede solo, se necesita el trabajo en equipo. Y la facultad de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, cuánto se destina a cada estado y a cada municipio adicional a lo que te marca la Ley de Coordinación Fiscal, pues son los diputados. Esa es una tarea que conozco bastante bien porque tuve la posibilidad, la fortuna pues de ser diputada federal por Zacatecas en 2 ocasiones. En las 2 ocasiones estuve en la Comisión de Presupuesto, me tocó diseñar el presupuesto de la Federación por 6 años y créeme, fueron buenos años para Zacatecas. Hubo presupuestos extraordinarios para muchas obras de acciones que hoy día están ahí, como precisamente el Hospital General, como el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a los fondos mixtos se hizo la ciudad Quantum, infraestructura carretera, domos, en fin, o sea, con esos presupuestos extraordinarios se pudo avanzar muchísimo y gracias a que ahora se puede hacer una renovación a la Cámara de Diputados, tenemos la posibilidad de que ese recurso que le pertenece a Zacatecas, porque tú dime si no, del impuesto, el Fondo Minero no le va a corresponder a Zacatecas que nos regresen algo. Claro que sí, es por justicia. Entonces necesitamos estos diputados federales que vayan y nos ayuden a recuperar mucho de lo que nos han quitado. Bien, entiendo que se le apuesta de alguna manera, pues, candidata Claudia Anaya, en esta campaña, a que también el escenario que se tiene actualmente en el Congreso de la Unión pueda cambiar para poder generar esta flexibilidad, porque efectivamente lo del Fondo Minero es algo que vino a descalabrar fuertemente a Zacatecas y sumado a esto que también ha habido, ¿no?, muchos peros para poder cobrar un impuesto adicional que se aplica en esta administración que está por concluir del gobernador Tello, con justo derecho, porque es por la contaminación que se provoca por parte de las empresas en la explotación minera y en otras, y que también se hayan tenido que amparar y que hasta esta fecha, candidata, pues no se pueda tener esa seguridad de ingresos para Zacatecas, y lo que requiere el Estado es recurso ante lo que se le quitó justamente de la Federación. Sí, claro, el Fondo Ecológico, que es este otro nuevo impuesto que se creó en este sexenio, dirigido precisamente a las empresas que son altamente contaminantes, tarde que temprano se verá recaudado. Eso ya va avanzado y tarde que temprano llegará. Pero no tenemos por qué decir, bueno, pues ya tenemos el Fondo Ecológico, entonces hay que dejar ir el Fondo Minero. Claro que no, son muchísimas las necesidades que tiene nuestra tierra. Yo los invito a visitar municipios como Mazapil, que tiene una de las minas más grandes del mundo y que tiene uno de los pueblos más pobres del mundo. Entonces no podemos generar estos desequilibrios. El recurso que se cobra a las empresas precisamente por estar extrayendo debe de volver a esas comunidades. ¿Por qué no va a volver a esas comunidades? Si yo no estoy en contra de que se haga el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Tres Bocas, simple y sencillamente creo que se nos tiene que tratar en equilibrio y en justicia, y también algo de lo que Zacatecas genera se le debe de devolver. Entonces, bueno, el Fondo Minero, pues yo digo una gran batalla, se ganó por la mayoría aplastante que tiene en el Congreso de la Unión, pero por eso hay siempre esta renovación de las cámaras, por eso hay elecciones nuevamente, porque si alguien está haciendo las cosas mal, pues hay que cambiarlos y mandar a otros diputados que sí vean por las necesidades de su tierra y de su gente. Entonces, sí habrá cosas que se puedan hacer desde lo local con los ingresos propios, que también obviamente tendremos que ir aumentando cada vez más. Y esto solo se hace también, Gustavo, si logramos atraer inversión. Dime tú, ¿quién va a querer invertir en Zacatecas si también este partido se la ha pasado amenazando a los inversionistas? Cancelaron las compras de energía eólica y solar, fueron y levantaron la planta de Constellation Brands en Baja California, cancelaron el aeropuerto de Texcoco. Dime tú, ¿quién va a querer invertir en Zacatecas con esa visión de país en la que se la pasan vulnerando el Estado de Derecho? Porque además todos estas empresas o esos proyectos que creo que han cancelado, las empresas han ganado los amparos y se les tiene que devolver su dinero. Es decir, hoy México paga por proyectos que no se van a hacer, hoy México paga a la inversión por proyectos que le cancela de una manera que violenta el Estado de Derecho. Y pues también yo quiero decirles, en el Estado de Zacatecas, si yo soy gobernadora, vamos a garantizar que existe Estado de Derecho, vamos a garantizar certeza para la inversión. Si garantizamos certeza para la inversión, vamos a lograr que venga gente
a invertir y vamos a lograr también recaudar más, entonces podemos tener más soberanía financiera, pero tampoco dejemos y demos por perdido lo que ya nos quitaron, luchemos por lo que ya teníamos, que era un derecho ya alcanzado, hay que pelearlo, no hay que rendirnos. Sí. Eso es muy importante, no rendirse, porque efectivamente, bueno, usted como senadora todavía le tocó una tremenda lucha junto con otros compañeros y compañeras senadoras en esta Cámara por hacer que estos pues proyectos que dicen muy grandes del gobierno federal, el Tren Maya y demás, se aferraran a realizarse cuando hay otras cuestiones de mayor prioridad y que requiere más el propio país. Bien, senadora con licencia Claudia Anaya, ¿cómo le está resultando de difícil hacer campaña en este proceso en el marco de esta pandemia? Sí sé que están tomando todas las medidas y la sana distancia y demás, pero sí está resultando complicado, ¿no? Es muy complicado, te voy a decir por qué, porque cuando tradicionalmente acudíamos a una campaña se hacían convocatorias masivas. Entonces tú, cuando ibas a un lugar como Mezquital del Oro, un municipio de los pequeños que son muy lejanos, en una vuelta podías tener un evento de 1,000, 2,000 personas y prácticamente habías cubierto ya toda la población. Y hoy día no se puede hacer así, no se debe hacer así. Si hay una cosa que hemos privilegiado en la organización de los eventos de la campaña es precisamente que la gente se encuentre pues salvaguardada en su salud, que cuidemos que la convocatoria no se nos vaya a desbordar, que siempre lo hagamos en espacios abiertos, bien ventilados, que exista la sanitización por parte del equipo, que todo el mundo traiga el cubrebocas y vamos de manera testimonial, porque hay que ir, hay que hacerlo, aunque le llegues a pocas personas, uno tiene el compromiso y la obligación de ir a pararse en Apulco y decirles, no están solos, estoy con ustedes, no los voy a abandonar en sus problemas, vamos a trabajar por la seguridad pública y así lo hice. Soy la única candidata que se ha parado en Apulco a dar un compromiso de seguridad. Soy la única que ha ido Enrique Estrada a hablarle de frente a la gente para decirle que vamos a trabajar en equipo por salir adelante de los problemas de inseguridad. Entonces, aunque sean pocas personas a las que podemos convocar, me parece sumamente relevante que no eludamos esta obligación que tenemos para con ellos si es que queremos gobernar. Hay que ir a darle la cara a los problemas junto con la gente que los está viviendo todos los días. Muy bien. Pues, candidata, la vemos definitivamente muy activa. Sí, ahora sí que reconociendo a una Claudia Anaya que ya conocíamos desde sus inicios en todo esto de la administración pública, en todo esto de otros cargos de elección popular que ha obtenido, y que pese a circunstancias propias y de esta pandemia, pues no raja, ¿no? ¿Y qué ahí sigue? No nos vamos a arrancar, no vamos a rajar, vamos a estar del lado de la gente construyendo proyectos para Zacatecas. Ya llegó la hora de que Zacatecas esté nuevamente en manos de una mujer, llegó la hora de tomar decisiones que sean para salir adelante de esta pandemia que nos ha azotado y que definitivamente necesita de soluciones extraordinarias, y por eso estamos conformando al mejor equipo, no solamente a través de quienes conforman esta coalición, sino también de la ciudadanía, que siempre está aportando, de los científicos, de los académicos que nos acompañan precisamente para la elaboración de las propuestas. Si tú te fijas, cada vez que vengo a un lugar estoy informada de lo que está sucediendo, es precisamente porque los especialistas en el tema le han dado un seguimiento puntual al origen del problema, pero también no se están dando alternativas de solución para que la gente le digamos cómo le vamos a hacer desde el gobierno, para que vuelvan a regresar nuestro registro de exportación, tanto animal como vegetal, y cómo le vamos a ir haciendo pues para generar otras condiciones de desarrollo económico, tanto en lo industrial como en lo agrícola o ganadero. Muy bien, ya se habla de organizar el debate por parte de las autoridades electorales, candidato. Usted va a asistir, ¿verdad? Desde luego. Totalmente, y además me parece que son pocos. Se están planteando únicamente 2, Gustavo. Sí. Pues creo que en tiempo de pandemia la autoridad electoral debiera organizar muchos más, porque finalmente estamos hablando de la complejidad de llevar el mensaje a la gente derivado de las restricciones sanitarias. Pues la única manera de contrastar es a través del debate, a través de la difusión de los medios de comunicación, pero tú nos tienes aislados, separados, es decir, tú me entrevistas hoy a mí, mañana a otro o a otra, pero la única manera de que nos encuentren a todos juntos, puedan contrastar personalidades, argumentos, ideas, es a través de los debates, y lo están mandando hasta el día 24 de este mes, el primero y el siguiente hasta el día 14, 15 del mes de mayo, prácticamente para entonces la elección ya va a estar definida. Yo soy de la idea de que derivado pues de esta, me parece, como mala decisión de no haber hecho más debates, que todavía se puede, pues la gente se ponga a buscar historias, trayectorias, debates, perfiles, resultados que haya dado cada uno de los candidatos, para que ellos mismos
busquen sus propias fuentes de información para tomar una decisión pues razonada y adecuada para Zacatecas. Sí, pues como quiera que sea, estaremos al pendiente a ver qué determinan las autoridades. Mientras tanto, senadora con licencia Claudia Anaya, pues nosotros repetimos, le reconocemos este gran esfuerzo, esta gran determinación por estar dando justamente la lucha, la batalla y tratar obviamente de convencer al electorado, que vemos, sentimos, se va logrando y poco a poquito, falta tiempo. Es la primera semana que supongo la evalúa bien además, ¿no? Sí, vamos muy bien, estamos visitando prácticamente 3 municipios al día, con un gran dinamismo, y la gente la verdad que nos recibe bien, nos para en el camino, porque además no solamente tengo eventos, sino que previo al evento recorro calles, me meto a los mercados, entonces siente un buen ánimo, La verdad es que la gente súper respetuosa y súper motivada en el proyecto y por eso creo que vamos muy bien y no solamente vamos muy bien, vamos a ganar este 6 de junio, llegó la hora, mi amiga Claudia Anaya será gobernadora. Bien, gracias Claudia por atender esta llamada, esta comunicación. Y Muchas no gracias. se le olviden mis pitayas. No, ya voy ahorita directo al mercado por ellas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Claudia Anaya, desde Jalpa la Bella. Allá nos escuchan directamente por el 95.1. Gracias. Este día y en otras cosas, bueno, con los mismos temas, porque es lo que está en el país. 15 estados de la República, y no es la excepción, están inmersos en un proceso electoral. Este día por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia, pues abordó este tema político que muy concretamente corresponde y recuerda de alguna manera algo de lo acontecido en los procesos electorales pasados, donde pues se acuerda usted a Ricardo Monreal, hermano de David Monreal, le querían hacer de las suyas. Y el presidente dijo, insisto, desde la cúpula del poder han querido dañar al pueblo de México y a la democracia, como ocurrió en 1998 cuando querían evitar a toda costa la participación de Ricardo Monreal Ávila como candidato a gobernador. Recordó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en la que reivindicó que es el pueblo el que debe de decidir. El hecho referido por el mandatario, cabe mencionar, dio paso al movimiento político más importante que ha existido en Zacatecas en las últimas décadas, el monrealismo. Ahí tiene cómo pues está saliendo de alguna manera, ¿no?, a defender pues sí, a sus gallos. Y a propósito de estas cosas, se da a conocer una nueva encuesta de si hoy fueran las elecciones para gobernador de Zacatecas, por quién de las siguientes figuras pues votaría, ¿verdad? Y pues en esta se contempla a los 4 principales, vamos a decirlo así, y donde pues sigue David Monreal con esta coalición a la cabeza con el 48%, Claudia Anaya, con quien hablamos hace un momento, 21.58%, Fernanda Salomé Pereira, de Redes Progresistas, 3.96%, y Ana María Romo Fonseca, de Partido Movimiento Ciudadano, 2.38%. Hay otros porcentajes importantes, 7.33% de otros y 16.44% que hasta este momento pues todavía no define, pero así es como están dándose las cosas, sí, complicadas, por lo que ya hablábamos justamente con Claudia. Está el asunto de la pandemia en boga, no se puede como con toda libertad hacer los mítines que ya refería, tener concentraciones masivas, sobre todo si se respetan las normas, las reglas para evitar contagios de la pandemia. Y ante esto pues tenemos que ser pacientes,
¿verdad? Ser muy pacientes. Y bueno, ya nada más para irnos a un corte, le digo también para no salirnos del tema de las encuestas, con un porcentaje que supera el 40% de la intención del voto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la capital del estado, Jorge Miranda Castro, se ha posicionado como el favorito para dirigir la administración pública municipal. La empresa encuestadora de Moscopía Digital, en su estudio realizado el pasado 8 de abril, mostró que la intención del voto favorece al postulado por el Partido Verde Ecologista de México, por la alianza conformada por Morena, por el PT, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, al obtener 40.7% de las menciones a favor, independientemente de la preferencia de partido. Ojo, muestra pues de que la gente se inclina hacia el candidato por considerarlo la mejor opción. 40.7% tiene Jorge Miranda. Ahí va también caminando en esta contienda electoral. Vamos a pausa, cerramos este espacio de elecciones. Sí, señor Soriano, vamos a la pausa y regresamos. Ser Informativo Zacatecas. Elecciones 2021. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 3 de la tarde en punto, ya nos vamos a despedir de la emisión vespertina de este programa.
Solamente vamos a darle este otro dato, también pues en relación, se lo hemos dado de manera constante, porque ha sido este sector, el educativo, muy golpeado por la pandemia. Las escuelas particulares prácticamente tuvieron que cerrar sus puertas, y al cerrar sus puertas no hay clases. Muchos alumnos sí se quedaron dentro de las escuelas inscritos para recibir clases en línea, pero a muchos padres de familia eso no les convenció. ¿Qué provocó esto? Que sacaran a sus hijos de estas instituciones educativas. Y entonces, a poco más de un año justamente de esta pandemia, en las escuelas privadas se ha notado la deserción escolar y una quiebra, por decirlo menos, ¿no?, en lo que son los ingresos de estas escuelas. En algunas escuelas, las pérdidas económicas alcanzaron ya los 18 millones de pesos. Puede ser que también estas escuelas son pues generadoras de empleo, ¿no? Los estudiantes dejan las instituciones por problemas económicos, pérdidas de un ser querido a causa del COVID o porque se cambiaron a escuelas públicas mientras cambia la situación. Porque sí, en ciertos trabajos a los papás les redujeron luego los ingresos porque no están trabajando toda la semana o toda la quincena, y en fin, hubo muchos movimientos de este orden. Entonces esto vino a pegar fuerte a estas escuelas. La pérdida de alumnos varía en cada institución y va, nada más le doy este dato, de un 10 a un 30%. Por ejemplo, en la Universidad de la Veracruz y el Colegio Santa Elena, la baja en la matrícula es de 20% y 30% respectivamente. Fíjese nada más que golpe. Mientras que para la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y el Instituto México de Zacatecas es del 10%. Ahora sí que sálvese quien pueda ante esta situación, que ya es urgente que para todos cambie. Llegamos a la parte final de la emisión vespertina. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Pásenla muy bien, nos escuchamos mañana a las 6:59 de la mañana, ya en mitad de semana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE